Muy buenas tardes. Para iniciar me gustaría agradecer a la organización por la invitación. Es un honor estar aquí no estar en persona, sino virtualmente en el Congreso Nacional de Reumatología de Colombia. Y por otra parte, presentarme, mi nombre es José Milicenda, soy especialista en medicina interna del Hospital Clínic de Barcelona y me dedico, aparte de las enfermedades generales, a las miopatías inflamatorias, que es de lo que vamos a hablar hoy. Daré mi punto de vista de las miopatías inflamatorias, de cómo se hacía o se trabajaba hace muchos años, cómo han ido progresando hasta la actualidad y mi punto de vista de cómo creo que irá el futuro en este aspecto. Desde hace muchos años teníamos dos enfermedades, la dermatomiositis y la polimiositis, consideradas miopatías inflamatorias, y que ambas se distinguían solo por la afectación cutánea. Sabíamos que cuando había afectación cutánea se hablaba de dermatomiositis. A posterior, en la década de los 90, perdón, en la década de los 80, se inicia o se establecen los conceptos histopatológicos, haciendo referencia a la atrofia perifascicular en la dermatomiositis y luego la invasión celular parcial por linfocitos T, que como podemos observar en esta fotografía, están matando esta fibra muscular como un patrón de polimiositis. Aparte de la afectación cutánea, con el paso de los años entendimos que un porcentaje considerable de pacientes con dermatomiositis se les asociaba a cáncer. Más recientemente, vimos que estos pacientes que se asociaban a cáncer tenían un anticuerpo que se llama antitífuno gamma, es bastante conocido. Y recientemente, de hecho el año pasado, hemos publicado un trabajo en el cual vimos que los pacientes que tienen antitífuno gamma, pero aparte tienen el anticuerpo anti-SP4, este anticuerpo funciona como protector. Entonces, lo que vimos en este trabajo que realizamos es que este anticuerpo es bastante específico de las miositis, como pueden observar en esta gráfica, y este es un gráfico que utilizamos en una población de control, porque la población donde valoramos este anticuerpo inicialmente fue una población de miositis del Hopkins, pero luego en una población de control vemos que los títulos de anticuerpos anti-CP4 solo son positivos en aquellos pacientes que no tienen cáncer, como podemos observarlo en esta gráfica. Entonces el concepto, o lo que quiero decir con esta diapositiva, es que recientemente hemos encontrado un anticuerpo nuevo, un anti-SP4, que cuando el paciente, este anticuerpo está asociado al tífuno gamma, lo más probable es que ese paciente no desarrolle cáncer. Empezamos con la afectación cutánea, luego entendimos algunos anticuerpos y la asociación al cáncer, pero han ido surgiendo varios anticuerpos que se denominan específicos de la dermatomiositis, como es el antimidós, el MDA5, el SA, el NXP2 y el tífuno gamma del cual les hablé recién. Clínicamente podemos diferenciar características principales cuando la dermatomiositis se asocia a alguno de estos anticuerpos. Por ejemplo, la dermatomiositis asociada al anticuerpo anti-MI2 es la típica dermatomiositis, le llamamos dermatomiositis clásica, con las lesiones cutáneas clásicas, con la afectación muscular, con la atrofia perifascicular y con una evolución bastante benigna, por decirlo de alguna forma, suelen responder bien al tratamiento y no suelen desarrollar cáncer. Cuando la dermatomiositis se asocia al anticuerpo MDA5, conocemos, o es muy característica, las lesiones tipo ulcerosas y la afectación pulmonar que puede ser rápidamente progresiva y es una forma grave de miositis, en este caso de dermatomiositis. Y luego, por ejemplo, también conocemos que los pacientes con dermatomiositis asociados al NXP2, publicados también por otro grupo, vemos que pueden producir la forma edematosa. La forma edematosa de la dermatomiositis es una forma grave también, con mucha actividad inflamatoria, y que estos pacientes igual suelen responder bien al tratamiento inmunodepresor, pero también se puede asociar cáncer asociado a este anticuerpo. Y ahora bien, no solo podemos definir características clínicas asociadas a diferentes anticuerpos específicos de la dermatomiositis, sino que recientemente el doctor Nishino de Japón han hecho un trabajo, a mi entender, muy bueno, donde ven diferencias histológicas
a nivel muscular dependiendo de qué anticuerpo tenga ese paciente. Y por ejemplo, a grandes rasgos no voy a desarrollar este artículo, pero sí creo que es muy interesante lo que comenta, y sabemos que aquellos pacientes que donde está la atrofia perifascicular tienen estas lesiones que no son artefactos, estas vacuolas sin contenido, que en castellano se llama necrosis subletal, y en inglés solemos decirle punch out. Eh, Cuando vemos esta biopsia, casi seguro ese paciente será una dermatomiositis asociada al tifo gamma. Otra de las cosas que demuestra en este artículo es que aquellos pacientes que tengan mucha necrosis en el espacio perifascicular, con no tanta inflamación, sino más necrosis y regeneración, y de hecho algunas de estas biopsias solemos confundirla con la necrosante inmunomediada, estos pacientes casi siempre van a tener asociado el anticuerpo anti-Mi2. Y otra forma muy característica que aquí en esta biopsia se puede apreciar todo, aquí toda esta parte del músculo afectado, esto es un microinfarto. Y estos microinfartos se han asociado en su mayoría cuando el paciente tiene una dermatomiositis asociada al anticuerpo NXP2, aquello que le dije recién que hacen la forma edematosa grave y tiene sentido con esta afectación a nivel histológico de microinfarto. Ahora bien, cambio un poco, dejamos la dermatomiositis de lado, vamos a la polimiositis. Polimiositis históricamente y actualmente la entendemos como inflamación en el músculo, debilidad muscular, un electromiograma con un patrón miopático y seca elevada. Podemos decir que es probable de acuerdo a Bogen y Peter o establecida, pero no es más que la inflamación a nivel muscular. Dentro del grupo de polimiositis, de aquel patrón de invasión celular parcial donde los linfocitos entran y matan la célula muscular, dentro de todo este grupo grande que era inicialmente, luego se vieron algunos pacientes que en la biopsia muscular no tenían tanta inflamación, sino que predominaba la necrosis y la regeneración, como podemos ver en esta biopsia. Aquí necrosis, esta célula que está regenerando, otra que está muriendo, otra que está muriendo. ¿Qué quiero decir? Dentro de aquel grupo de polimiositis, vieron que algunos pacientes tenían mucha necrosis, poca inflamación, y que con el paso de los años, no solo se asociaba a cáncer, también estos patrones histológicos, los pacientes tenían debilidad proximal, algunos se asociaban al uso de estatinas, y recientemente el grupo del Dr. Mamen publicaron y descubrieron el anticuerpo HMG-CoA, o en inglés el HMGCR, y hoy también se asocia un primo hermano de este anticuerpo, digo primo hermano por la similitud y el epítopo, el antígeno que tienen, que es el anticuerpo anti-CRP. Por esto quiero transmitir el mensaje que todos estos pacientes antes catalogados como polimiositis ahora los conocemos como necrosante inmunomediada. También había otro grupo dentro de esta entidad llamada polimiositis que tenían una biopsia que aparte de la inflamación tenían vacuolas ribeteadas. Y estos pacientes tienen una debilidad muy característica, con debilidad en los flexores de los dedos, debilidad en los cuádriceps, y esto le denominamos ahora miositis con cuerpo de inclusión. Suelen tener poca respuesta al tratamiento inmunodepresor y en la actualidad, a mi entender, sigue siendo un grupo bastante heterogéneo, porque muchas de estas enfermedades clasificadas como inflamatorias, como miositis con cuerpo de inclusión, en la actualidad, con la facilidad de pedir exomas, estamos viendo que muchas de estas miopatías son hereditarias. Y más allá, aunque sean inflamatorias, dentro del inflamatorio estamos viendo que es un grupo heterogéneo. Y luego tenemos biopsias con miositis, llamarle miositis o polimiositis, como querráis, pero que se asocia a un anticuerpo específico, como que son los anticuerpos asociados a miositis, como el anti-PMSCL. Es un proyecto que estoy desarrollando en la actualidad junto con los compañeros del NIH, y les puedo decir que es un tipo de miositis totalmente diferente al resto. También la miositis asociada al anticuerpo KU o el RNP, la miositis asociada a la artritis reumatoide, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo aquel gran grupo que era polimiositis, si con el paso de los años fuimos desglosando y entendiendo que en ese grupo había un montón de miositis asociadas a diferentes cosas, y que por eso hace unos años Amato y Griggs la asemejaron o dijeron que la polimiositis
eran unicornios o dragones o otras bestias mitológicas. Y es por eso que básicamente está de moda decir que la polimiositis no existe, pero por concepto no quiero confundir. La, la polimiositis o hablar de miositis es lo mismo. Nada más que muchas veces aquel caso que no lo podemos asociar a nada específico sigue siendo una miositis o una polimiositis. No está mal decir el término polimiositis. El tema está en encontrar a qué se asocia esa miositis. Esa es la parte importante. Resumiendo, si tenemos que hablar de miopatía inflamatoria, como publicamos en este review, junto con Grau, Ernesto Tragero, Yago, Mamen y el doctor Selva, eh, tenemos bien diferenciadas estas entidades que son las dermatomiositis, como les expliqué, la miopatía necrosante inmunomediada, la miositis con cuerpo de inclusión y la miositis asociada a algo, la polimiositis asociada a una R, al anticuerpo PMSCL, al KU, etc. Y de lo que no hablé mucho fue del síndrome antisintetasa, que lo apartamos porque tiene una histología totalmente diferente, aunque históricamente decíamos, tiene un sintetasa asociado a una polimiositis, un sintetasa asociado a una dermatomiositis, pero histológicamente es diferente. Hay una necrosis del espacio perifascicular cuando la hay, muy típica, que en la dermatomiositis esto no se ve, más allá de otras características histológicas muy distintivas de los sintetasas, y que luego hablaremos un poquito más cuando vayas al final de la charla, donde hablaré de las cosas nuevas que estamos haciendo en miositis. Pero a rasgos generales creo que este es un cuadro de resumen bastante interesante, donde me gustaría destacar dos cosas. La primera, aquí abajo, el síndrome antisintetasa es algo diferente. La fiebre, la afectación articular, el Raynaud, la afectación pulmonar, la miositis, es una entidad totalmente diferente, es una enfermedad aparte. Aparte, para decir que tiene un sintetasa, tiene que tener un anticuerpo antisintetasa, si no, no lo tiene. Y la otra es que cuando tenemos una miopatía necrosante, me gustaría destacar que esto no es conocido, pero muchas veces no le hacemos caso. Cuando hay una afectación pulmonar en una biopsia necrosante inmunomediada, con total seguridad el anticuerpo va a ser el SRP. La fibrosis pulmonar asociada al SRP existe y la estamos viendo. Ahora bien, como hablamos de clasificación y de cómo clasificar estas miositis, los criterios más establecidos, más conocidos son los del EULA y la ACR, pero este trabajo de María Casal y Iago Pinal creo que es muy interesante porque ponen todos los datos clínicos de la serie de miositis del Hopkins e intentan ver cómo funcionan los criterios clasificatorios del EULA y la ACR. Y no hacen otra cosa que ver que a través del factor de la mezcla del factor de análisis de la clínica analítica, como lo que utiliza el Euro y el ACR, puede diferenciar diferentes grupos dentro de los anticuerpos específicos de miositis, pero ya saben que muchos de ellos no. Y esto se ve en este gráfico, donde están todos mezclados, donde podemos identificar algún amarillo acá, pero que se entremezclan con los verdes. Esto es estadístico, más puro estadístico, pero el concepto principal es que ellos proponen que si un paciente tiene un anticuerpo específico de miositis, es mucho más importante, o nos da mucho más datos que toda la clínica, serología, histología que nos pueden brindar de este paciente. Entonces, se propone una clasificación, unos criterios diagnósticos muy sencillos, que si el paciente tiene un anticuerpo específico de miositis y tiene debilidad muscular, elevación de CK, afectación intersticial pulmonar, artritis u otro, va a tener esa enfermedad a la que se asocia ese anticuerpo. Y sin más. Y de hecho, el año pasado un grupo de japoneses puso a prueba estos criterios diagnósticos clasificatorios y les dio una sensibilidad y una especificidad cercana al 100%. Lo cual creo que es muy interesante porque si bien ninguno de estos anticuerpos ha demostrado patogenicidad, sí hay claros fenotipos clínicos e histológicos hasta ahora demostrados. Y voy a pasar a hablar un poco más de esto. ¿Y qué es el uso de la transcriptómica? En todos los últimos artículos, o la mayoría de los artículos que hemos publicado en Miositis, junto con el grupo del NIH, son de transcriptómica. Y ahora explicaré algunos de estos últimos artículos y la importancia que creemos que tiene seguir investigando por esta rama. La transcriptómica, para el que no lo sepa, no es más que coger el trocito de músculo,
En este caso nosotros utilizamos el método de Trisol, extraer el ARN y secuenciar. Y luego, a través de un proceso de bioinformática, observamos qué está expresando ese músculo. Pero no estamos hablando a nivel de proteína, sino de ARN. ¿Qué ARN está expresando ese músculo y si se diferencian en el resto de miocitis? Y algo hemos visto, vamos aprendiendo. Por ejemplo, en este artículo que publicamos de la firma del interferón de las miocitis, podemos ver claramente a través de la expresión del ARN del músculo cómo las dermatomiositis, que las tenemos aquí, la MI2, la NXP2, el TIF1 gamma, el MA5, tienen una marca de interferón tipo 1 muy diferenciada con el resto de las miocitis y con los normales, los músculos normales. Acá todos estos genes que están aquí abajo son todos los genes que están dentro de la vía del interferón tipo 1, siendo el más importante el ISG15 o el MX1. Por ejemplo, el MX1 les puede sonar mucho, ya que se utiliza como inmunohistoquímica contra esta proteína en dermatomiositis, que es el MX1A. Todo esto nos hace estudiar la vía del interferón. ¿Qué quiere decir con esto? Que en este artículo hemos visto que todas las dermatomiositis tienen mucha más sobreexpresada la vía del interferón tipo 1 que el resto de las miocitis. Y vemos que los sintetasas, por ejemplo el JO1, también hay una firma de interferón tipo 1, pero no tan fuerte como las dermatomiositis, pero sí mayor a las necrosantes o a la miocitis con cuerpo de inclusión. Otro de los artículos que publicamos a nivel de transcriptómica, este ya es un poquito, bueno, más o menos de la época, vemos que la expresión del MAdCAM1 en las MI2 diferencia del resto de la miocitis. Cuando hay una miocitis, de todas las dermatomiositis y del resto de las miocitis. Cuando vemos esta sobreexpresión, esta expresión diferencial en una miocitis, vamos a saber que es una dermatomiositis asociada al MI2, solo utilizando un gen. Estamos por publicar otro, porque las dermatomiositis asociadas al MI2 no solamente se diferencian en un gen sobreexpresado, sino en más de 100. Y el uso de la transcriptómica nos puede definir cuándo es una dermatomiositis asociada al MI2 con cualquier tipo de miocitis. No yendo muy lejos de lo que estoy hablando en este mismo artículo, utilizando el gen APO4, podemos diferenciar claramente cuando se trata de una necrosante inmunomediada asociada al anticuerpo HMG-CoA. Y es útil a nivel diagnóstico, pero también nos sirve para intentar ligar dianas terapéuticas, entender los mecanismos fisiopatológicos, etc. Y no me voy de la transcriptómica, pero voy a un paper que hemos publicado también que habla sobre patrones clínicos e histológicos en el contexto de las miocitis asociada al uso de la inmunoterapia, de los checkpoints. Nosotros inicialmente describimos un patrón histológico con un infiltrado denso, inflamatorio, pseudogranulomatoso, donde en su mayoría son macrófagos, como se pueden ver aquí, son CD68 positivos, en menor cuantía CD3 o CD20. Bien, este patrón histológico, cuando lo veíamos, nos llamaba mucho la atención, y de hecho por ahí veíamos este patrón histológico sin conocer la clínica del paciente, y ya sabíamos que este paciente estaba tomando o estaba recibiendo inmunoterapia y había hecho una afectación muscular como tantas otras itis hacen los pacientes que reciben inmunoterapia. Pero aparte clínicamente también se asemejan bastante con debilidad proximal, distal, tosis palpebral o una clínica pseudomiasteniforme, etcétera. Algunos tienen positivo el anticuerpo para miastenias, otros no. El electromiograma algunos detecta miopático, otras veces puede ver bloqueo neuromuscular. Y esto es lo que describimos en este artículo. Pero aprovechamos todos estos músculos que teníamos. Y este es un artículo que se ha publicado esta semana, justamente. De hecho, fue aceptado la semana pasada. Y cuando pusimos todos estos músculos de pacientes con miocitis asociados a los checkpoints, hicimos la transcriptómica y a través de un análisis de mapping, esto es genética y esto es bioinformática y estadística, todos los músculos que pusimos, que eran 34 y un poco más, nos diferenciaban tres grupos básicamente. Estos tres
bien diferenciado del resto, de los verdes y de los naranjas. Para que ustedes sepan, y ya luego pueden leer el artículo, les llamamos MIO1 a aquellos que tenían mucha inflamación, MIO2 los que expresaban unos patrones de genes que ahora voy a describir, pero no tenían tanta inflamación, pero el resto de expresión génica era bastante similar, salvo la inflamación. Y luego estos tres, ICDM, porque coincidía que estos tres pacientes que estaban apartados eran dermatomiositis que habían sido desencadenadas o estaban solapadas y sobreexpresadas luego del uso de la inmunoterapia. Y lo vamos a entender mejor a estos tres grupos aquí. Como podemos ver, el primer grupo tiene la ICDM, como les comenté. Estos genes son del interferón tipo 1. Vemos que se parece mucho a la dermatomiositis. Hay una firma de interferón tipo 1 muy intensa y se asocia mucho a lo que es una dermatomiositis normal. Para entender, aquí tenemos los músculos normales, los ICMIO1, que les dije que son aquellos que están inflamados, asociados a la inmunoterapia, los ICMIO2, los ICDM, las dermatomiositis, y luego están el resto de las miositis. Y podemos ver que la ICDM tiene una firma de interferón más fuerte pero muy similar a las de M. ¿Bien? El ICMIO2 está mostrando una firma del interferón gamma que no hay en el resto de las miositis. Hay mucha activación del interferón tipo gamma. Y aquí, en rosa, como lo dice aquí, estamos viendo la vía de la interleuquina 6, todos los genes de la vía de interleuquina 6. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que los pacientes asociados o las miositis asociadas al uso de checkpoint tienen una elevación de la vía del interferón gamma, una sobreexpresión de los genes de la vía del interferón gamma y una sobreexpresión de la vía de la interleuquina 6. Este es otro gráfico que pone en evidencia lo que les comentaba recién. Tenemos los tres grupos, la ICDM, la ICMIO y las otras miositis. Y aquí, esta gráfica nos resume otra técnica que utilizamos para transcriptómica, que es el single nuclei. La técnica es de núcleo único. ¿Qué hicimos? Pusimos el músculo, extrajimos todos los núcleos, solo los núcleos, y pudimos ver a qué células pertenecían esos núcleos y qué expresaban esos núcleos. Por eso es que aquí tenemos los tipos de células que sacamos del tejido, o sea, los tipos de núcleos que representaban esas células que obtuvimos de los tejidos, que están los linfocitos T, células satélites, en fibroblastos, etcétera, células endoteliales. ¿Y a dónde voy? Cuando comparamos la ICDM, que son los checkpoints asociados a dermatomiositis, o los checkpoints asociados a miositis, con las otras miopatías, las otras miositis que tenemos de control de trabajos previos, vimos que todos estos genes que se expresan, todos estos genes que representan la vía de la interleuquina 6, están sobreexpresados en las miositis asociadas a checkpoint y no en el resto de miositis. O sea que esto no solamente lo vimos por lo que se llama bulk, que es lo que le mostré previamente. Este es el análisis por bulk, que se obtiene todo el ARN de todo el tejido, sino que también lo hemos demostrado por la técnica de single nuclei, sacando los núcleos y viendo que expresa cada núcleo de cada célula del tejido muscular. Ahora bien, para finalizar, creo que las miositis continúan siendo un grupo heterogéneo de enfermedades, sobre todo si tuviera que mencionar lo más heterogéneo, creo que las miositis con cuerpo de inclusión siguen siendo el grupo más heterogéneo. Las miositis asociadas a los diferentes anticuerpos específicos presentan características clínicas, histológicas y transcriptómicas bien definidas. Los anticuerpos específicos de miositis nos dan mucha información sobre el fenotipo del paciente y nos dan mucha más información o son más útiles que la clasificación del EUROR o la ACR, como quedó demostrado en el artículo que publicó María Casal y Yago Pinal. La miositis asociada al uso de checkpoint es una miositis grave, en la cual se observa una sobreexpresión de la vía de la interleuquina 6 e interferón gamma. Verán que hay algunos casos publicados donde, cuando se desarrolla esta miositis con miocarditis, que no entré en detalle, se están tratando con tocilizumab, en algunos casos se está dando tofacitinib,
y en mi experiencia personal aquí, en los últimos 3 casos que he tenido en los últimos 2 meses, la mejor respuesta la he visto con el tocilizumab y el tofacitinib. Casos extremos que han estado en UCI con afectación muscular y miocárdica. ¿Y para dónde va el futuro? Mi opinión personal, creo que lo que tenemos que lograr es, o en lo que estamos trabajando, es demostrar patogenicidad de estos anticuerpos. Creo que del que más cerca estamos para demostrar la patogenicidad es del anticuerpo HMG-CoA y luego descubrir los anticuerpos que nos faltan, porque todavía tenemos un porcentaje de miocitis donde no tenemos ningún anticuerpo, pero sabemos que hay un anticuerpo allí. Muchas gracias. Y solo para terminar, agradecer a todo el grupo del Hospital Clinic y del NIH que sigo perteneciendo y trabajamos de forma conjunta, colaborando entre Estados Unidos y Barcelona. Muchas gracias.